pueblo del más al norte, Manuel Spataris y Janina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer y disfrutar el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenida y bienvenido a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. Jonas Hassen Kemiri es un joven escritor sueco e hijo de Abbas, un afamado fotógrafo de origen tunecino que después de haber inmigrado en Suecia, formar una familia con una mujer sueca y de tener 3 hijos con ella, se va, los deja. Más tarde, Abbas será un fotógrafo que vive en Nueva York y comparte festejos con estrellas del rock e intelectuales como Sting y Noam Chomsky. ¿Cómo ha logrado Abbas pasar de ser un tunecino pobre que primero emigró a Suecia a gozar, supuestamente, de tanto éxito? Jonas se acerca a una versión sobre la historia de su padre a partir de un inesperado email de Kadir, un viejo amigo de la familia. Con un singular lenguaje donde mezcla el francés, el árabe y el sueco, Kadir anima a Jonas a coescribir una biografía sobre Abbas. Jonas accede a la propuesta y, poco a poco, lo que Kadir escribe sobre Abbas se va mezclando con los recuerdos que el propio Jonas tiene de su padre. El retrato que Kadir ilustra de Abbas dista bastante de los recuerdos de Jonas. Y así, la novela se desarrolla entre 2 versiones sobre Abbas, versiones de 2 narradores con experiencias, temperamentos y lenguajes tan diferentes que el intercambio se va volviendo cada vez más conflictivo. ¿Quién es el tenaz Kadir y qué relación ha tenido con el padre de Jonas? ¿Cómo y por qué llega Abbas a Suecia y luego se va de ese país? ¿Desde qué lugar está Jonas viendo Suecia, a su familia y amigos, a su padre, a Kadir y a sí mismo? Montecore, un tigre único, del escritor Jonas Hassen Kemiri, publicada en 2006 en el 4º episodio de la primera temporada de Letras Nórdicas. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Aquí estamos, súper bien, otra vez con Letras Nórdicas. ¿Contento? Estamos con nuestro 4º episodio. Así es. Sí. ¿Qué tal si empezamos a contarle a nuestros auditores más o menos de qué trata esta novela? Sí, bueno, o sea, es una novela, quizás una de las novelas más fantásticas que yo he leído. Hay originalidad tremenda en la forma en que está escrita. Y bueno, y la novela empieza con una incitación a comprar el libro. O sea, en buenas palabras, un réclame para comprar el libro. Y de ahí empieza una barroca carta que le llega como correo electrónico a Jonas de Kadir, que presuntamente es el mejor amigo de su papá. Claro. Y imagínate, ¿no? O sea, un escritor sueco ha escrito su primera novela y de repente le llega esta carta que le revuelve la vida completamente. Sí, yo creo que es oportuno que digamos ya así tempranamente que Jonas Hassen Kemiri, el autor de este libro, es uno y el personaje... Uno de los personajes, por lo menos de esta novela, es Jonas Hassen Kemiri. Sí, que no ha habido ningún error de nuestra parte, que es así. Y es una de las tantas cuestiones originales de esta novela que para mí, hasta el momento, por lejos, es lo mejor que he leído en los últimos años. No me digas. Sí, así de impresionada estoy porque es de una originalidad, como tú has señalado, pero enorme. O sea, ya iremos en el curso de este podcast indicando por qué, ¿no? Decíamos un intercambio de correspondencia, como tú bien dices, entre Jonas, el escritor, y Kadir, un supuesto amigo de la familia y particularmente del padre de Jonas. Digamos que este es un relato muy contemporáneo que aborda temas en general como la identidad, la construcción del sujeto y de la verdad, y también aborda los prejuicios y el racismo, por cierto, en países como Suecia.
en general, muchas de las dificultades que atraviesa un inmigrante o un hijo de inmigrantes en la sociedad sueca. Estamos ubicándonos a fines del siglo XX y principios del siglo en curso, ¿no? Sí, yo te digo, yo viví en Suecia más o menos en ese tiempo. Tú eres un niño casi sueco. Claro, y sí, yo soy casi sueco, se podría decir. Me crié en Suecia, llegué a Suecia cuando tenía 14 y fui a la escuela. Y me acuerdo muy bien, digamos, de la situación que se daba de ser hijo de inmigrante en Suecia. Porque igual, o sea, tú tenías ganas de ser parte de la sociedad sueca. Y por otro lado, digamos, estaba la raza, ¿no? La sangre que te tiraba y te hacía sentir también como entre dos partes, ¿no? O sea, montado entre dos caballos. Claro. Y era una sensación un poco rara, ¿no? Y él, aquí en el libro también, él lo retrata muy, muy bien, ¿no? Uy, sí. Pero bueno, eso es quizás un poquito más adelante en el libro, ¿no? Al principio lo que nos llama la atención es esta carta, este correo electrónico de Kadir, donde comienza describiendo, digamos, al padre de Jonas, del Jonas de la novela, no del Jonas escritor. Lo comienza describiendo como alguien, una especie de héroe, Che Guevara, claro. Un fotógrafo famoso que lucha por la libertad, que lucha por los pueblos oprimidos, una figura mítica, ¿no? Y lo que hace, o sea, y el libro en realidad lo que hace, va deshaciendo esa figura. Exacto. Va deshaciendo varias cosas. Claro, claro. Es un libro que disuelve algunas verdades, ¿no? Y las disuelve de tal manera que, o sea, las va fragmentando, ¿no? Las vas haciendo, atomizando, se podría decir. Y eso, yo no lo he visto en muchos libros, de la forma en que lo hacen. Sí, es muy original, ya veremos por qué. Bueno, así resumiendo un poco esto, ¿cierto? El setting, como decíamos en alguna ocasión, es la Suecia en cambios, ¿no? Sí. El Jonas Kemiri personaje es hijo de este fotógrafo tunecino. Claro, y de una inmigrante y de una señora sueca, ¿no? Sin embargo, es un personaje que está viviendo el mundo de los inmigrantes, aún siendo sueco y siendo hijo de sueca. Digamos que en esta separación y clasificación de la gente, él queda del lado de los inmigrantes sin serlo, en realidad, ¿no? O sin serlo en el fondo. Entonces, vamos en el curso de la historia, ¿cierto? Como van ocurriendo estos intercambios de correspondencia entre Kadir y Jonas. Vamos viendo también la Suecia en proceso de cambio. Hay una Suecia antes y una Suecia después del asesinato de Olof Palme. Sí, yo creo, o sea, para nosotros también, inmigrantes chilenos, ¿no? También fue un cambio muy, muy fuerte. Olof Palme presentaba una Suecia quizás más solidaria, la Suecia del estado de bienestar, la Suecia que se ponía cuando habían problemas en los países, digamos, más pobres, que le levantaba la voz a las grandes potencias, y después del asesinato de Olof Palme eso comienza a cambiar, ¿no? Y es una Suecia que también a medida, digamos, que se va quizás un poco desmoronando, surgen, digamos, fuerzas que ahora no sabemos si existían ahí o si comenzaron a existir después de eso, pero surgen fuerzas un poco así siniestras, ¿no? Desde mi punto de vista, como el racismo, como una segregación entre los inmigrantes y los suecos, que muy basada, digamos, también en el dinero, y eso, o sea, uno lo nota, ¿no? Pero también, o sea, como un joven creciendo lo vas notando de otra manera, ¿no? Y eso es lo que es esa figura la que él logra narrar a lo largo del libro. Es este Jonas que va creciendo
y que se va, de una u otra manera, se va haciendo quizás un poco más sueco y va sacando a su padre del misticismo. Correcto. No, interesante, porque yo creo que el contexto, ¿cierto? Nos va arrojando episodios derechamente racistas, que cada uno de los personajes vive desde su lugar. Por lo tanto, los narra con su mirada. El Jonas niño, el Jonas adolescente, va narrando algunas cosas, Kadir por su lado, y las cartas que se supone que Kadir reproduce, que son cartas de Abbas, del padre de Jonas. Todos van mostrando de alguna manera este paso de la mirada al inmigrante como una persona bien recibida, bienvenida, a una mirada hostil y absolutamente de desconfianza hacia los inmigrantes. Hay una escena que no la vamos a narrar, obviamente, en todos sus detalles, pero está toda esta cosa del Lasserman, ¿no? Sí, no. Que es conocido por muchos inmigrantes en Suecia, digamos. Bueno, o sea, que yo creo que ha conocido todo el mundo, ¿no? O sea, haciéndolo corto para aquellos que no saben de eso. Ese era un racista asesino que andaba con una pistola, un rifle y apuntaba. Tú podías estar sentado en la casa y de pronto veías que tenías un puntito rojo y era el Lasserman que le estaba apuntando y te podía disparar, ¿no? Y eso fue, o sea, algo que marcó mucho a Suecia, ¿no? Fue mucha noticia y también quizás marcó un antes y un después, poniendo a los inmigrantes quizás victimizando un poco también a los inmigrantes, ¿no? En una sociedad en donde la segregación ya se comienza a ver más clara, ¿no? El personaje, el padre Abbas, cuando él llega a Suecia, él llega muy entusiasmado. Él llega pensando, yo voy a hacer esto, me va a ir bien, voy a juntar plata, y ve las oportunidades, no ve los problemas. Claro. Y esa forma de ser empieza, no sé si te da la impresión a ti que empieza a caer un poco mal, ¿no? En la sobria y taciturna forma de ser de los escandinavos, ¿no? Sí, o sea, bueno, es muy interesante porque este es un Abbas, como bien dices tú, que tiene como todas las buenas intenciones y sueños, ¿no? Para ser parte de la sociedad sueca, que responde a un discurso institucional y un discurso cultural, digamos, que te ha señalado de antemano cuáles son las formas de integrarse y qué es lo que se espera de ti como inmigrante, lo que debes cumplir, ¿no? Hay escenas, por ejemplo, de discusión entre Abbas y su esposa sueca que tienen que ver con que aprenda lo antes posible a hablar sueco, porque nadie puede ser parte de una sociedad si no habla la lengua del país en cuestión, que es muy interesante porque lo que hace Jonas Hasenkemiri, el autor del libro, es precisamente poner todo eso en cuestión, lo que me parece maravilloso, es un nivel de inteligencia enorme. Claro, y el Abbas está en ese minuto, cuando llega, en sus primeros años, muy, muy atento a estas medidas, a estas expectativas, ¿no? Que se debe cumplir como inmigrante y muy preocupado de las apariencias, digamos, ¿no? De no verse como... Se vuelve incluso como anti-inmigrante, ¿no? Porque tiene como ciertas cuestiones de desprecio al inmigrante que según él no trabaja lo suficiente, no se viste con decencia, no huele bien, en fin, ¿no? Empieza como a despreciar. Y bueno, las circunstancias lo van poniendo en un lugar después muy distinto, donde sus esfuerzos individuales de ninguna manera bastan, y termina yéndose, ¿no? Eso lo sabemos desde el comienzo de la novela, así que no estamos revelando nada. Es algo que nosotros quizá también reconocemos, ¿no?
eso de, o sea, la problemática del inmigrante de comenzar a criticar a los propios, ¿no? De decir, no, claro, pero, o sea, yo estoy mucho más integrado que él, no, yo hago esto, él no lo hace. Y yo me imagino que tiene que ser demasiado problemático para los hijos de los inmigrantes en donde esto sucede. Claro. O sea, también, porque hay, o sea, de la misma manera que hay una crítica hacia los inmigrantes, también hay una crítica a la sociedad sueca, porque él no puede entender, por ejemplo, por qué la reina no vino a la inauguración de su estudio. Claro, de su estudio fotográfico. Claro, o sea, él está totalmente destrozado porque había invitado a la reina de Suecia y no vino. Claro. Claro. Sí, muy ahí, ¿no? Y todos los conflictos que viven los niños con respecto a los padres. Y los que viven los niños con respecto a los niños, digamos, no inmigrantes en términos de aspecto físico, de apellidos, en fin, ¿no? Vale mucho la pena leerla. Es realmente original en la forma que está construida la novela. Sí. La figura Jonas Hassen Kemiri es muy similar, como hemos dicho, al autor Jonas Kemiri. Por lo tanto, Jonas Hassen Kemiri está dentro y fuera del texto. Y eso es lo que a mí me parece un aspecto genial de cómo él construye la novela. Hay una referencia autobiográfica que funciona en términos retóricos, ¿no? O sea, hace pensar que se trata de la historia real del autor y no lo es. Un poco sí y un poco no. Sí. Por lo tanto, de alguna manera, Kemiri aquí crea una realidad y con eso es que pone en cuestión la existencia de una sola realidad, de una sola verdad, de una identidad inalterable. Lo pone en cuestión de esa manera, lo pone en cuestión con las palabras de Kadir. Kadir, o sea, nosotros no sabemos quién es Kadir en realidad, claro, ¿no? Porque Kadir podemos sospechar, o sea, hay una sospecha de que a lo mejor Kadir incluso puede ser el mismo Abbas. No, claro, o sea, no sabemos, claro, ¿no? Entonces, y eso también Kadir cuenta el libro y va, digamos, él va corrigiendo de la manera en que Jonas va escribiendo, digamos, su parte, ¿no? O sea, la idea es que lo escriban juntos, ¿no? Y entonces él le dice, no, pero es que no es así, no tenía que hacer esto. Siempre como que lo va corrigiendo, ¿no? O sea, sí, él tiene una idea muy fija de cómo el libro va a seguir y va a tratar, ¿no? Entonces, y Jonas se le escapa, ¿no? Porque Jonas, claro, claro, Jonas él es el sueco en realidad, ¿no? El sueco, y se le escapa y es el sueco y es el hijo. Claro. No es menor, ¿no? Porque también tiene un conflicto con el padre, claro, independientemente de que sea tunecino, digamos, ¿no? Es la figura padre, ¿no? Que es un tipo ausente, un tipo que los abandona a la larga, ¿no? Los deja. O sea, claro, o sea, se trata de eso también. Él se va y se va deshaciendo esta idea que tenía Kadir de Suecia, del país de las oportunidades, digamos, de llegar ahí a esa forma de paraíso y de poder, digamos, encontrar su vida. Incluso hay plata de por medio. Bueno, en el libro, sí, claro, hay un enredo de plata. Los préstamos de dinero. Claro, y también se va deshaciendo la idea, o sea, por parte de la mujer de Abbas. Ella también se va desenamorando, claro, del Abbas que conoció. Porque se conocieron en París, ¿no? Ellos se conocen en la playa, ¿no? Ahí en África, ¿no? Ah, claro, pues. Claro. Lo que pasa es que hablaban francés, ahí me confundí. Y hablaban francés. Claro. Entonces, digamos, ella se enamora del... Porque, o sea, lo que hacía el Abbas con el Kadir, o sea, ellos andaban enamorando turistas, ¿no? Enamorando gringas. Enamorando gringas, ¿no? Entonces, y de repente aparece esta gringa que, o sea, él lo deja a Tony, él se enamora, era su princesa, y hay una relación también en el nombre, porque el nombre de ella significa algo parecido al nombre de él. Claro. O sea, hay un juego todo el tiempo, digamos, con los nombres, con el misticismo. Abbas es una persona
O sea, con un cerebro muy, muy florido. Carismático. Muy carismático. Pero todo este Abbas que es presentado ahí, no es que sea el Abbas, sino es el Abbas que presenta Kadir. Exacto. Claro. Nosotros no lo vamos a conocer, digamos. O sea, se supone que escribe de mano propia algunas de las cartas que le llegan de los correos que le llegan a Jonas, pero como bien decías tú, no sabemos. No sabemos, claro. Y Kadir también, ¿no? Es un tipo que en principio habría pasado por Suecia. Y bueno, y ya vamos a hablar de eso, que tiene que ver con el estilo, con la escritura de Kadir. Pregunta, yo creo que la pregunta así de fondo es la realidad. ¿Qué es la realidad, no? ¿Esa es la realidad que damos por hecho una ilusión? ¿Es la realidad una suma de realidades y por lo tanto una cuestión inestable que nunca vamos a terminar de establecer como absoluta? Yo creo que eso es lo que cuestiona sobre todo esta novela, incluido en esto, por supuesto, las identidades. Hay una identidad, bueno, me dices identidades, se me viene a la cabeza algo interesante, porque yo creo que el libro también se entiende diferente dependiendo de quién lo lea, ¿no? Yo creo que si lo lee un inmigrante, una segunda generación, va a encontrar cantidad de cosas, y si lo lee a lo mejor un sueco, lo va a leer de otra manera, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, tiene llavecitas, así que, sí, que se le abren a cierto tipo de personas y a otras no. Claro. Entonces, el libro es una pequeña obra de arte, diría yo, ¿no? Definitivamente. Claro, y llama mucho la atención. O sea, siendo inmigrante en un país escandinavo, te llama mucho la atención, porque la idea de crearse un pasado, sí, es algo que nosotros también reconocemos viviendo como inmigrantes. Que hacerle, y todo ser humano. Claro, tú te creas un pasado que sea más fácil, diría, de vender, o sea, más fácil de explicar, porque todos los detalles de un pasado muy complicado a lo mejor no te hacen tan atractivo, ¿no? Claro, y esa idealización tal vez del país de origen, ¿no? Esa cuestión nostálgica. Claro. A mí me llama también la atención este recurso de Kemiri, ¿no? De presentar dos versiones de Abbas, la del hijo y la del amigo Kadir, también, ¿no? Como un recurso para decir, bueno, cada uno de nosotros va a hacer una cantidad infinita de versiones. Como bien decías tú, por ejemplo, un sueco lo va a ver de tal manera, un niño de otra manera, un niño inmigrante, un niño no inmigrante, en fin. O sea, cada uno de nosotros podemos ser vistos de una cantidad enorme de formas, ¿no? Claro. Y bueno, Montecore, un tigre único, es eso, ¿no? Una historia que nos sumerge en las mentalidades de estos dos protagonistas, que son de países distintos, con idiomas maternos distintos. Y bueno, ese conflicto que vamos viendo que atraviesa la historia de alguna manera entre el hijo y el padre, digamos, o la imagen que el hijo tiene del padre. ¿Qué te parece, Manu, si lees más bien el prólogo para que nos quede claro y clarísimo que alguien al parecer ya ha vendido, ha publicado y ha vendido el libro? Sí, porque parece que el libro... Que se supone que lo iban a escribir los dos. Claro, están escribiendo juntos y parece... Y gente, comunidad, mis queridos escuchas de Letras Nórdicas. Ahora les voy a leer por qué tienen que comprar el libro Montecore, y esto está en el libro. Es genial. Perfecto, atento. Dale. Hola, querido lector. Si tú que estás pasando páginas en las tiendas de libros, permíteme razonarte por qué merece la pena dedicar tiempo y finanzas al presente libro. Visionemos juntos como el mejor padre del mundo, que también es el superhéroe del libro, pasea con un traje blanco en la terraza de su lujurioso loft de Nueva York. Sobre el rosado cielo planean sombras de pájaros, desde las calles se van desvaneciendo los bocinazos de los taxis y de fondo burbujea un gigantesco jacuzzi. Nuestro héroe observa las multitudes de Manhattan. El viento revolotea su viril cola de caballo mientras la memoria memoriza su vida.
La pobre infancia en el orfanato de Túnez, la relocalización a Suecia y la lucha por su carrera, excelentes colecciones fotográficas, frecuentes decepciones, repetidas traiciones, acompañado de un sol en descenso y un burbujeo intenso, sonríe al pensar en el tardío éxito de su carrera. De repente se rompe el hechizo de su nostalgia. ¿Quiénes son los sorpresivos invitados portadores de globos que salen de su ascensor personalmente instalado, vitoreando su nombre? Porque aquí le saludan malabaristas fotográficos de la talla de Cartier-Bresson y Richard Avedon. Por allá se da la bienvenida a personalidades intelectuales como Salman Rushdie y Naomi Klein. Entre tanto, llegan personajes ejemplares con almas globales como Kofi Annan y Sting. Los corchos del champán levitan hacia el cielo mientras los camareros sacan una gigantesca tarta con su nombre en azúcar glass. Antes de que termine la noche, un Bono envuelto en pieles habrá amenizado su 50º aniversario con una versión acústica de Even Better Than the Real Thing. Nuestro héroe lacrimiza sus ojos y da las gracias a sus amigos. ¿Cómo pudo alcanzar este éxito cósmico un chico de bajos fondos sin padres? Invierte inmediatamente en un billete para el viaje del libro y conoce la respuesta. Genial, genial. Así empieza el libro, es así el prólogo. Empieza, así es que uno salga corriendo a comprar este libro que es magnífico. Sí. Y ya tiene sus años ya. Sí, 2006. Sí, ha pasado mucho en Suecia después de eso también. Ha pasado muchísimo y también con el autor, ya lo diremos. Y vamos poniéndole más acento a este estilo de escribir. Ahora tú acabas de leer un prólogo que ya es una cosa muy original. Sí, sí. Luego iremos a leer seguramente un pedacito también de alguna cartita de Kadir o algo así para mirar más de cerca la escritura propiamente tal. Es un libro con muchas capas de humor e ironía para llegar al corazón de la historia, ¿no? El idioma suma desvíos que de vez en cuando podrían tal vez dificultarle al lector la comprensión del texto, podrían, no necesariamente, pero al mismo tiempo dan una imagen más fehaciente de los personajes, ¿no? A mí me pasó, como a otra gente le pasó con la traducción de Jon Fosse, que yo cuando leí porque yo lo leí en noruego el libro, pero vi el fragmento en una editorial, un fragmento en español, y me pareció que escribía muy raro y tuve como la sospecha de si había una mala traducción. Luego lo leo en noruego desde el principio, dije no puede ser que esté mal traducido al español y mal traducido al noruego, que además son idiomas muy parecidos, ¿no? Sueco y noruego. Entonces lo único que había que hacer, y lo único que hay que hacer, amigos auditores, es seguir leyendo, porque llega un momento, y que no es muy tardío tampoco, llega un momento en que uno se da cuenta que él es así como habla y como escribe Kadir, y es fascinante. Sí, eso de los estilos ya nos hemos dado cuenta varias veces, porque nosotros cuando tomamos los libros los vemos un poco en español, lo leemos quizás en noruego o en sueco. Y claro, o sea, el libro suena de una manera en sueco y suena de una manera en español, pero es una cosa de acostumbrarse, ¿no? De acostumbrar las orejas y para ver cómo resulta el libro, y nuestra recomendación es leerlo, seguir leyéndolo, de todas maneras. Ahora hay no, discúlpame, Manu, pero es que no tiene que ver con la traducción, ¿no? Precisamente tiene que ver con la forma de hablar y de escribir de Kadir, que está escribiéndole a Jonas en sueco sin que el sueco sea su lengua materna. ¿No? Y eso es lo curioso, que yo pensé, ¿será el traductor que no encontró una mejor palabra? Y no, esa es la palabra que elige Kadir. Claro. ¿No? O sea, en el libro, específicamente en este, Kadir, él tiene un método para aprender el sueco, porque él viene a visitar y vive un poco en Suecia, ¿no? Junto con Abbas. Y hay un método en donde él, de una u otra manera, el sueco es un idioma que tiene mucho francés. Es un idioma, el rey de Suecia es de una
de un linaje francés, Bernadotte, que era una especie de pariente de Napoleón Bonaparte, digamos, que lo pusieron a él como rey ahí, ¿no? Entonces, el francés es... y además, está en el sueco. Sí, y además es como el idioma elegante, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad de poner palabras en francés y palabras en latín, por ejemplo, en las lenguas escandinavas, tiene como cierta elegancia. Yo quería leer un pedacito de uno de los correos de Kadir a Jonas, ¿ya? Para que miremos y comentemos un poco más el idioma de Kadir. Ya. Dice así, lo más curioso, cómo comienza los correos electrónicos. Dice, saludos cordiales. ¿A que no conjeturas quién te escribe estas frases? Es Kadir el que teclea el teclado, el amigo más anticuado de tu padre. ¿Me memorizas, verdad? Mi esperanza es tu cabeza asintiendo con entusiasmo. Se numeraba el año 1986 cuando os hice una visitación en Estocolmo. Tu sonriente madre, tus hermanitos recién venidos al mundo, tu orgulloso padre con su fresco estudio fotográfico y luego tú que asistías a los conocimientos de la lengua sueca de tu padre y míos. ¿Memorizas nuestras reglas gramaticales? Entonces eras un chico corpulento, con talento para las lenguas y un atlético apetito por los helados y los caramelos pez. Ahora, de repente, te has convertido en un hombre erguido, a punto de publicar tu novela primaria. Alabadas sean mis feroces felicitaciones. Ay, cómo tic-taquea el tiempo cuando uno tiene humor, ¿no te parece? Me parece. Sí, nos parece. Y disculpa que haya leído un poco saltado, pero la verdad es que me da risa, ¿no? Me da risa, se numeraba el año 1986. ¿Sabes lo que yo me imagino? Un amigo anticuado, ¿no? ¿Qué te imaginas? Yo me imagino un tigre hablando. Claro. ¿Sí o no? Un tigre, ¿no? Ahí está el tigre. Porque, sí. Entonces, hablemos un poquito de eso, ¿no? Sí, me parece. ¿Tú porque sabes? Se llama Montecore, un tigre único. Claro, es el nombre de la novela, dale. Hay un tigre, o sea, el Montecore es el nombre de un tigre. Hay un tigre que solía actuar en Las Vegas y que en una actuación se volvió feroz de nuevo y le mandó un zarpazo al estómago del domador, ¿no? Claro. Se hizo famoso porque creo que hasta lo filmaron y todo. Entonces de ahí, digamos, también sale ese tigre único, ¿no? Montecore. El nombre del tigre era Montecore. Hay una parte del libro que a mí me llamó mucho la atención y me hace volver quizás un poco a esa escena donde tú ves al tigre o sea, imagínate eso de que el tigre te da un zarpazo. Te da un zarpazo, ¿no? Después de estar domesticado y hacer todo lo que tú quieras, bailar, saltar, todo. Y se revela. Y se revela, ¿no? Porque en el libro, una de las partes, digamos, que más duelen es cuando está Abbas hablando mal de los otros tunisinos, de los otros inmigrantes. Y usa el sueco y lo usa mal. Sí. Y lo usa mal y él no se da cuenta. Pero su hijo le dice levemente, digamos, que en vez de que esa palabra no termina con T. Claro. O sea, es una letra, claro. ¿Te acordás? Y entonces, y eso es como que por muy, muy bien que esté siempre, digamos, va a salir ese pequeño detalle, ¿no? Que te hace recordar de que tú no eres de aquí. No perteneces del todo. Tú no perteneces aquí. Y de eso también se trata el libro, ¿no? Absolutamente. Y el uso del idioma de tal manera, o sea, como se hace, ¿no? Esta forma quizás media francesa, esa granilocuente, florida, barroca de usar el idioma y que funciona en sueco, porque no, o sea, no es algo incorrecto. O sea, no es sueco malo. Lo que pasa es que es un sueco que no se usa. Es muy arcaico, claro, es una lengua muy arcaica. No, sí, pero no, o sea, es una lengua tan grande que no tiene cabida tampoco en la forma de ser sueca. A pesar de que existe, no se usa. O sea, es tan genial este hombre, el Jonas, que escribe
usa el idioma también para marcar esa diferencia. Que aunque nosotros, o sea, que el extranjero trate de hablar el sueco y lo hable correctamente, no lo va a hacer de tal manera como lo hacemos nosotros, entre comillas. Claro. Sino que porque le va a salir más grande, o sea, no va a poder pintar dentro del margen, ¿no? Porque el idioma, lo que hace este idioma es que se sale del margen. Sí, y yo creo que tiene una función, yo diría que, no sé si el mismo Kemiri estaría de acuerdo conmigo, pero tiene una función hasta ideológica, porque uno de los requerimientos que te hacen las instituciones de estos países para que tú te sientas relativamente integrado es el dominio, en alguna medida, de la lengua, ¿no? Es decir, te condicionan la vida a hablar la lengua del país en cuestión, noruego, sueco, danés. Y te hacen sentir poco menos que un inútil si no lo haces, ¿no? Es lo que por lo menos yo he recogido de boca de muchos inmigrantes. Y es muy triste porque ser adulto y sentir que no sabes hablar es tremendo, ¿no? Y que no vas a pertenecer y que no vas a tener trabajo, no vas a tener relaciones sociales, no vas a tener prácticamente nada porque no dominas una lengua, en realidad es una amenaza, pero de esas, ¿no? Del punto de vista emocional, qué sé yo. Y lo que hace Kemiri, para mi gusto, es derrumbar el mito de que si no hablas la lengua correctamente, no tienes posibilidades de nada, porque lo que él hace es convertirla en literatura, y a mí, te digo, eso me hace amarlo para el resto de mis días. Se enamoró me enamoré de Kemiri, completamente enamorada de Kemiri, porque ha usado lo que se digamos, desde el punto de vista político y de las políticas se considera, ¿cierto?, una debilidad. Él lo ha convertido en una herramienta, en un recurso literario, y eso es magnífico. Entonces, claro, no es a todo esto lo único que usa distintas tipografías, tamaños de letras, formas de letras, qué sé yo, hay espacios en blanco, etcétera, o sea, que hablan más bien de una escritura en proceso, ¿no? Diríamos. O para mi gusto, por lo menos, ¿no? Se va como hacia lados que no siempre tenemos bajo control desde antes de, digamos, ¿no? Entonces, a mí por lo menos sí me parece que él nos presenta allí un montón de cosas que nos dicen que nada está terminado, o sea, todo está en curso, ¿no? Sí, nos gustó mucho este libro a los dos. Y vamos a seguir leyendo a Kemiri. Vamos a seguir leyendo a Kemiri. Y yo creo que a lo mejor, incluso a lo mejor sacamos otro podcast con otro libro de él más adelante. A ver si creo que sería interesante porque absolutamente de acuerdo, compañero. Un autor que yo creo que podemos seguir bastante, ¿no? No, fue una gran sorpresa leerlo y para mí también. Y nos dejó con mucha ganas. Y además es un escritor que está siendo muy, muy popular. Yo solo quiero decir una cosilla antes de que entremos a hablar del autor como tal, ¿no? Uh-huh. Pero que tiene que ver con él, porque en definitiva lo que hace él también es utilizar mucho la parodia, ¿no? Mucho el humor en su forma de escribir y gestiona de alguna manera así el discurso que él necesita para salir de esta estigma. Uh-huh. Porque lo que hay que decir de Kemiri es que, por ejemplo, cuando publicó este libro, por ahí por el 2006, apareció como una tremenda novela de un autor inmigrante, ¿no? O sea, el muchacho es incluso hijo de una sueca, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco dónde está parado él también como escritor y cuáles son sus desafíos, porque lo que hace él con este tipo de escritura es desarmar un poco y de manera activa esta idea de los suecos son muy suecos y los inmigrantes muy inmigrantes y son dos mundos diferentes. Él, yo creo que lo que hace es derrumbar ese entre tal vez muchos otros mitos, ¿no? Que en su caso tienen que ver con su apellido, con su aspecto físico, que viene la sociedad sueca y lo pone como escritor muy respetable y muy luminoso, pero inmigrante al fin. y
por otro lado dice, oye, disculpa, pero como que nací aquí, como que mi mamá es sueca, como que mi lengua es el sueco, ¿qué me están pidiendo, no? Pero como que soy genial, así que quédate callado. Claro, así que ya cortá con todos ustedes. Y claro. Bueno, vamos cerrando, compañero. Creo que este señor y lo que estamos viendo en la mayoría de los libros que hemos venido leyendo se usan a sí mismos. Lo hace Fosse, lo hace Peterson. Más adelante vamos a ver que lo hace Knausgård, que también vamos a leer por ahí. Que se usan a sí mismos, ¿no? Pero de diferentes maneras. Todos hombres, ¿eh? Todos varones hasta ahora. Sí, ¿no? Pero todos hombres que se miran al espejo y se cuentan. Que están mirándose, usando, digamos, sus vidas reales, incluso su nombre propio. Claro. Solo que la diferencia de Kemiri con los otros es que él lleva la fantasía a su vida y no su vida a la fantasía. Esa es mi impresión. Él se va como haciendo a sí mismo como sujeto desde la literatura, y eso es lo que a mí me tiene enamoradísima de él, ¿no? Que, bueno, por ahí llaman a esto biografismo performativo, está bueno decirlo, ¿cierto? La autoficción, donde el sujeto no es, sino que se hace en la medida que, en este caso, escribe y relata, así que uno va siendo la persona que es en la medida que va una especie de escribiendo. Fotografía. En la fotografía se ve todo esto. Exacto. Sí. En Cindy Sherman, por ejemplo, ella hace algo así, cosas parecidas, ¿no? Que se va creando. Se va creando a sí misma. Claro. Muy bien. Veamos quién es Jonas Hassen Kemiri, Manu. Sí, no, este joven, diría yo. Bueno, no es tan joven, pero es joven. Kemiri, él es escritor y es dramaturgo sueco. Y muy sueco. Sí, sueco. Él nació en Estocolmo, en la capital de Suecia, en 1978. Su mamá es sueca y su papá es de Tunisia. Y ha escrito varias novelas. Una recopilación de relatos y varias obras de teatro. Su primera novela es Un ojo rojo, al cual le dieron un premio, el premio del Bureau Tidning, que es un periódico, como por su debut, y fue llevada al cine. Mire. Montecore, un tigre único, ha ganado varios galardones, entre ellos el Per Olof Enquist, que es un premio, o sea, Per Olof Enquist es una eminencia en la literatura sueca. Quizás a él también le deberíamos hacer un podcast porque es demasiado bueno. Y él tiene un premio en su nombre, ¿no? A él se lo dieron también. Le dieron el premio de la radio sueca por novela. Y el premio Bellman, y ha sido traducida a muchas lenguas. Tiene una obra teatral, Invasión, que le dieron el Obie Award en el 2011 a la mejor obra off-Broadway. Y Kemiri es quizás uno de los escritores que está más cotizado en este momento, sí. En este momento, ahora. Por su libro Las Hermanas, Systrana, que está traducido ahora. O sea, no sabemos si está traducido. Nosotros tradujimos Systrana como Las Hermanas. No está traducido todavía. Creo que todavía no. Bueno, creo que todavía no. Pero entonces deberían traducirlo, ¿no? Sí, ya, ahora. Porque ahora. Eso, mira, si sale, les prometimos un podcast. Es un libro que... Sí, lo prometemos. Sí, se los prometemos. Lo vamos a hacer, ¿no? Así que hay otras obras del autor, como Yo llamo a mis hermanos, y Todo lo que no recuerdo, una de 2012, la otra de 2015. Quizás no, yo creo que voy a quedar ahí un poco, pero quisiera decirte una cosa que a mí me llamó la atención con este libro. O sea, es una historia que también no solamente presenta a la Suecia que se va deshaciendo, ¿no? A la Suecia que se va desarmando, ¿no? Sino también te presenta al niño. Es algo que al niño hijo de inmigrantes. Y te lo digo, bueno, porque yo trabajo con niños, o sea, por si no saben. Y es una historia
tan quizás tan no triste, ¿no? Pero es tan difícil ver a sus padres que se van deshaciendo en esta sociedad como niños, porque pasa, los padres se deshacen, ¿no? Yo creo que hay algo de eso también en la razón de por qué, no sé, no te digo, es mi especulación propia, hay algo de eso también en la razón de por qué este libro se hace, ¿no? El libro en donde, para poder entender de cómo esa figura de tu padre se te va deshaciendo y te queda ahí en el aire. Claro. La segunda generación se va quedando en el aire. Una cosa muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Muy ¿no? fuerte construir esa tercera cultura cuando habitas la frontera. Es complicado ser inmigrante. Es complicadísimo. Bueno, y me parece interesante que hayas agregado ese último comentario, Manu. Nos queda despedirnos. Una vez más agradecer la posibilidad de hacer este podcast en estos estudios de la Biblioteca Deichmann en Björvika. Y la innovación en este cuarto episodio de Letras Nórdicas es que obviamente los invitamos a seguir escuchando nuestro podcast y a continuar pues con esta aventura de leer. Es que vamos a revelar cuál es el próximo. Sí, ahora es la primera vez que lo hacemos, primera ¿no? vez. Y en nuestro próximo episodio conversaremos sobre los extraordinarios cuentos de Noya Marie Eit, reunidos en su libro Babuino. Así que bienvenidos y bienvenidas al próximo podcast. Por esta vez nos despedimos, mi compañero y yo. Hasta la próxima, Manuel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Igual a ti, chao. Letras Nórdicas. Programa dirigido por Manuel Spataris y Janina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz. Redes sociales y diseño publicitario de Boren Spataris. Fotografía de Åsa Maria Mikkelsen y la voz en off de Lexi Conen. Escúchanos cada semana en Spotify, Podcaster o YouTube. Hasta la próxima.